estamos? Es unos ordinarios de lógica y argumentación jurídica y vamos a presentar a los miembros del equipo. Primero la defensa, conformada por Jorge Winter, Ana Paula Patrón, Patricio Metri, y la fiscalía, conformada por Mauricio Lizarraga, y en cámara Gabriel Frías. Grábate. Ahorita voy a hablar primero que nada de las circunstancias del caso. Sí. Ok, el contexto del caso que vamos a debatir el día de hoy es una asociación que publicó unos datos específicos acerca de una persona, sin dar el nombre, claro, que llevó a su esposa a enterarse de las circunstancias de lo que tenía la persona en específico, y pues generó problemas para esta persona. Pues también en su pueblo, el famoso Espita, pues tiene algunas prejuicios acerca de las personas que tienen enfermedades venéreas o de transmisión sexual, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Como vemos en el contexto del caso, la acción de la empresa ocasionó un daño y perjuicio directo a la persona, y por ende no se debe conceder este amparo, porque la sanción a la sociedad es completamente proporcional a sus errores. Y cabe destacar que se señala datos personales, y entre ellos el Instituto de Transparencia lo define como cualquier información que hace identificar a una persona: edad, domicilio, descripción, historial médico, y todas estas cosas se publicaron en Facebook en una producción de la empresa, y que ayudaron a señalar a Luis, y le ocasionaron todos los daños, incluyendo un divorcio, y que ocurra un caso de discriminación contra él por parte del pueblo. Todo esto es por el mal uso de sus datos personales por parte de la empresa, y por ende no se debe otorgar este amparo. De hecho, una parte del contexto muy importante es que está en una localidad muy pequeña, y que al dar tanta información, que a pesar de que está justificado, este mal uso hace que sea posible muy fácilmente delimitarlo, y es lo que le ocasiona todos estos datos, o sea, ese mal uso por parte de la empresa. E incluso si vamos al Código Penal Federal, artículo 212, se estipula que cuando hay revelado un secreto sin causa justa y con perjuicio a alguien, y se le ocasiona un daño o un perjuicio a él, hay una sanción, y esto fue exactamente lo que hizo la empresa. Al exponer los datos personales como la edad, antecedentes médicos, descripción física, y siguiendo el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretando el sentido gramatical, establece que en todas las personas gozarán de los derechos humanos. En este caso se están violando el derecho de integridad y de seguridad personal. El amparo debe resultar totalmente improcedente al haberse violado los derechos del involucrado, ya que a pesar de haber existido un contrato, existían especificaciones personales, por lo que no se mencionó el nombre textualmente, pero expresaron características que no debieron de haberse expresado por la misma localidad. De misma manera, en el artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de los particulares, se refiere a los datos personales sensibles, aquellos datos personales que afectan a la esfera jurídica más íntima de su titular. En este caso, se está afectando directamente la esfera jurídica de la persona. Y en efecto, se revelan aspectos como el estado de salud presente, información muy específica, y que existe una razón más para que el amparo sea improcedente. Bueno, con todo esto dicho, vemos que este mal uso de los datos personales por parte de la empresa, y considerando el contexto que vive Luis, que es un pueblo pequeño, donde es fácil delimitar en base a la información dada en el post de Facebook, resulta realmente ilógico pensar que ante un gravísimo error de la empresa que ocasionó un daño tan grave como es un divorcio, y todo el rechazo de la sociedad por la delicadeza de esta información, haga que este amparo sea realmente un insulto a la persona y debe resultar improcedente. En respuesta a las acciones legales del señor Luis Sandoval con respecto a una violación de sus datos personales de la asociación accionante, dedicada desde el año 2015 a la prestación de servicios relacionados con terapias psicológicas en diversos poblados del estado de Yucatán a través de programas itinerantes. Antes de empezar, quisiéramos agregar que toda persona, al momento de acudir a las terapias, deben suscribir un documento en el que ellos mismos autorizan que toda información en abstracto, en su caso, puede y será publicado con fines de análisis profesionales y académicos, y señalan que no se publicará ningún dato que tenga que ver con su identificación y su persona. Empezaremos definiendo qué es la Ley de Protección de Datos Personales, que es la facultad que otorga la ley para que tú, como dueño de los datos personales
decidas a quién proporcionas tu información, cómo y para qué. Ese derecho te permite acceder, rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de tu información personal. Por sus iniciales son conocidos comúnmente como derechos ARCO. Ok, hay diferentes tipos de datos personales. Los que el señor Luis Sandoval reclama, que le fueron violentados, fueron sus datos de identificación que comprenden el nombre, domicilio, teléfono, correo, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, entre otros. La empresa solo afirma publicar las características de la persona que le pueden aplicar a cualquier persona, no necesariamente al señor Luis Sandoval. El nombre en específico no se le dijo nunca. Por lo tanto, la información que fue publicada no está vulnerando la protección de los datos. Hay diferentes tipos de datos personales y los que el señor Luis Sandoval reclama que le fueron violentados fueron los de identificación, que comprenden el nombre, domicilio, teléfono, CURP, estado civil, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, entre otros. La empresa solo afirma haber puesto las características de la persona que le pueden aplicar a cualquier otra persona, no necesariamente a ella, a él en específico. Nunca mencionan el nombre de la persona. Por lo tanto, la información que fue publicada no está vulnerando la protección de los datos personales, ya que la empresa tenía el consentimiento expreso para publicar la información con el fin de demostrar el desarrollo científico de la investigación. Y la información que se publicó no decían los datos de identificación de la persona, sino datos de La empresa descripción. utilizó el principio de consentimiento por el cual él manifestó de manera expresa el consentimiento para el uso de sus datos. En estricto sentido, el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por cualquier escrito de titular para su tratamiento. Esto es a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación para el efecto que se establezca. A los datos personales sensibles mencionados en el artículo 9 se entiende como aquellos datos tales como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual o cualquier otra cosa que afecte en la esfera más íntima de la persona o cuyo mal uso pueda ser causa de discriminación o provocarle un riesgo grave. Entendido esto, los datos personales sensibles que se publicaron fueron por el consentimiento expreso del señor Luis Sandoval. La ley dice que se pueden publicar los datos personales sensibles con una autorización, consentimiento expreso de la persona. Y el señor dio el consentimiento expreso, por lo tanto no se está violando ningún derecho de acceso a datos personales. Entonces el amparo debe proceder, pues como dicho anteriormente, no se está violando ningún derecho. Podemos llegar a la conclusión al darle la razón a la defensa con respecto a que la empresa no tiene culpabilidad en el caso que se ha mencionado anteriormente. Esto en las bases de que, según los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Datos, podemos ver que a la persona dar consentimiento expreso de que sus datos se usen, aunque podría ser que esta persona no haya leído el contrato, al final tiene su firma autógrafa, entonces por lo tanto es legal que los datos se hayan usado para los medios en los que se usaron en este caso específico. Aunado a esto, la empresa no tenía manera de saber que el pueblo donde vivía en Espita iba a deducir los datos del señor, iba a dar con él, o sea, realmente no fue para provocar un perjuicio, sino que algo a lo que llegó, porque perfectamente con esos datos pudieron haber apuntado a otra persona que no era la original, a la que le había pasado lo que la empresa quería. Entonces por eso creo que la razón la tiene la defensa, ya que al fin y al cabo no solo hay argumentos apelantes a la persona, sino que también hay bases estrictas legales que demuestran que al él firmar su consentimiento expreso con firma autógrafa, pues la empresa se acerca del caso mencionado. También es importante mencionar dos artículos de la Ley Federal de Protección